Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta perspectiva bíblica de hoy, miércoles 8 de febrero de 2023. Damos gracias a Dios por su bondad, por su fidelidad para con nosotros cada día. Cada día realmente se renuevan sus bondades y es por eso que estamos aquí. Estamos contentos de continuar con esta serie de las dispensaciones de Dios. Esta serie nos permite una perspectiva general para poder comprender cómo Dios ha obrado a través de la historia de la humanidad, cómo ha obrado sus propósitos, su plan para nosotros. En total vamos a estar estudiando 7 dispensaciones o 7 eras que nos van a ayudar a entender lo que ha sucedido y lo que está por suceder. El pastor Rivas nos dio una introducción en donde donde nos dio los conceptos generales, nos ayudó a estructurar la serie. Gracias, Pastor Rivas, por ese trabajo diligente de estudio que hace para seleccionar estos temas y la búsqueda de Dios, ¿verdad?, en esta selección. También después de la introducción estudiamos la perspectiva, en la perspectiva de la dispensación de la inocencia, que fue la primera era. Luego vimos la dispensación de la conciencia con el pastor Ian. La semana pasada estudiamos la tercera dispensación, que es la dispensación del gobierno humano. Y luego el pastor Moisés, esta fue la de la semana pasada, el pastor Moisés nos ayudó también a estudiar un poco más en detalle la dispensación de la promesa. Y hoy nosotros estamos iniciando a estudiar la dispensación de la ley. Esta es una era que nos ayuda a entender la aceptación de la ley judía o mosaica y el cumplimiento de la promesa que Dios dio a Abraham sobre una tierra prometida, ¿verdad? Que le llamó a dejar Ur de los Caldeos y poder ir hacia una tierra que él daría a él y a su descendencia. Damos gracias a Dios por todo lo que hemos estudiado hasta aquí, lo que vamos a aprender esta noche, que pueda ser realmente de edificación para nosotros, para poder crecer mucho más en el conocimiento de Dios y de sus planes y propósitos para nosotros. Nos alegramos como intimidad con Dios Honduras de poder contar con su sintonía esta noche, con su hambre, su deseo de conocer más a Dios. Y vamos a orar esta noche para que sea Él quien guíe nuestros pasos y nuestro estudio esta noche. Padre, gracias te damos por este tiempo de estudio, de encuentro contigo, Señor, en donde estamos todos de acuerdo para poder estudiar y comprender, Señor, esas verdades que tú has dispuesto para nosotros, que has tenido a bien mostrarnos a través de tu palabra, a través de los hombres que inspiraste con tu Espíritu Santo, Señor, para enseñarnos lo que es tus planes para nuestra vida. Gracias por la Biblia, que es tu palabra, tu santa palabra, Señor, que nos guía, que es luz a nuestro andar, Señor, que nos permite conocerte cada vez más. Te pedimos que esta noche abra nuestras mentes y corazones para poder escuchar el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor, y que podamos deleitarnos en conocerte más y en poder, Señor, cada día acercarnos más a esa vida santa que tú buscas de nosotros, de tu pueblo, que podamos ser la extensión tuya, Señor, aquí en la tierra, que podamos ser tus manos, tus pies, Señor, para cumplir tu misión aquí en la tierra. Gracias, Padre, por esto. Bendice a cada persona que está sintonizando esta transmisión esta noche, Señor, ahí donde está. Te pedimos que haya una bendición especial para cada familia, Señor, conectada, cada persona que está ahí, que la unción de tu Espíritu también sea derramada, que sea propicio, Señor, a lo que cada uno busca y anhela de ti. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar entonces de lleno con este estudio de la dispensación de la ley.
Esta era duró casi 1500 años, similar a los anteriores. Comienza con el éxodo o la salida del pueblo de Israel de Egipto y concluye en la muerte y crucifixión crucifixión y resurrección de Jesucristo. Vale la pena siempre enfatizar esa resurrección, ¿verdad? Que nuestro Dios no quedó muerto en la tumba, sino que resucitó y que vive hoy. En esta era nosotros vemos la entrega de los 10 mandamientos y la ley mosaica al pueblo de Israel. Esto se relata en los capítulos de Éxodo del 19 al 23. Y esta ley, esta descripción detallada de la ley, de los mandamientos que Dios dio a Moisés, nos permiten conocer el estándar de santidad que Dios espera de su pueblo, de aquellos que han decidido servirle y adorarle, ¿verdad? En esta ley mosaica nosotros vimos que Dios incluyó las instrucciones también sobre la adoración y los sacrificios que debían darse en el templo. Ahí le especificó bien a Moisés también cómo debía diseñar y el tabernáculo en donde tendrían su culto de adoración a él. Esta era o dispensación de la ley también fue la era de los sacerdotes, de los profetas y de los reyes, tanto buenos como malos, ¿verdad? Vemos a lo largo de los libros de reyes y de crónicas, bueno, y aún en los profetas, que hubieron reyes que sí decidieron adorar a Dios con todo su corazón y hubieron otros que se apartaron de él. Vemos también que el pueblo de Israel, o la gente de Yahvé, como dirían en aquel entonces, decidió romper repetidamente realmente los mandamientos de Dios, incumplía con esos mandamientos y se alejaba de Dios vez tras vez. Y es importante en esta introducción y en este estudio también entender que a lo largo de la historia del pueblo de Israel vemos que para Dios no era tan importante seguir al pie de la letra los mandamientos como la misericordia y la fidelidad, que vemos en varios pasajes. En Miqueas nos dice hacer justicia, ¿verdad? Eso es lo que espera de nosotros, ser humildes ante ellos. Oseas 6:6 también nos habla de que Él desea misericordia y fidelidad. La ley fue dada para mostrar a las personas que necesitaban depender de Dios y confiar en Él para salvarlos, porque éramos pecadores. Nos hace ver la necesidad que tenemos de Dios día a día en vez de confiar en sí mismos. Eso es lo que busca mostrar la ley, que no debían confiar en ellos mismos, sino en la bondad de Dios, en la salvación de Dios. Y es importante en este contexto en el que se entrega una serie de mandamientos, de preceptos, de leyes, que Dios nunca esperaba la perfección en el cumplimiento de estas leyes, hermanos. Él estaba claro en que nosotros somos humanos imperfectos y que una y otra vez caemos en la desobediencia o en el pecado, ¿verdad? Y por lo tanto, Él proporcionó, como lo vemos en esta era y lo vamos a estudiar en detalle, un sistema de sacrificios y derramamiento de sangre, que lo que hacía era simbolizar que las personas reconocían que habían pecado, que se habían alejado de Dios y que ese sacrificio era un símbolo de la necesidad, de un reconocimiento de la necesidad de Dios y de su salvación, de la necesidad de perdón y de expiación. La sangre de los toros y las cabras, es importante señalar, las que se utilizaban para esos sacrificios en búsqueda de perdón y como expiación también, no pueden quitar el pecado en sí mismas, sino que son un símbolo justamente de lo que acabo de mencionar, del reconocimiento del pecado y la necesidad de Dios. Y también ya era un símbolo de lo que estaba por venir, de la espera de Jesús, del Hijo de Dios, de aquel cuya sangre podría quitar el pecado del mundo, como nos habla Hebreos. Ese es un resumen así a manera de introducción de lo que incluye esta dispensación de la ley. Y en la dispensación de la ley, como dije antes, cubre ese periodo de 1500 años
de profetas, de reyes, de jueces, etcétera. Entonces lo podemos estudiar en diferentes partes. Y la primera parte que acontece en esta era es justamente el éxodo, la salida de Egipto, y aquí vemos a un personaje muy importante en esta era, que es Moisés, ¿verdad? Esto se inicia, esta era, justamente después de que el pueblo de Israel había llegado, como lo vimos en las dispensaciones anteriores. El pueblo de Israel llegó a Egipto invitado por José, quien era el gobernador en ese entonces. En ese entonces decidió llevar a toda su familia, todo el pueblo de Israel, la familia de Israel, a morar ahí. Sin embargo, José murió y también el faraón que le conocía. Y por lo tanto, obviamente surgió un nuevo faraón que no tenía idea o respeto por los hechos históricos que habían ocurrido antes. Y por el contrario, al ver que la población de Israel, que este pueblo de Israel se estaba volviendo cada vez más poderoso, porque el pueblo de Israel se multiplicaba en gran manera, mucho más de lo normal, de manera exponencial, como diríamos ahora nosotros. Ellos empezaron a tener temor al ver un pueblo tan grande en medio de ellos, y pensaba el faraón, bueno, si algún enemigo viene y nos ataca y los israelitas se alían con ellos, definitivamente que nos van a derrotar, ¿verdad? Entonces ese temor llevó a este faraón a oprimirlos. Veamos lo que dice Éxodo 1:7. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron, tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Uno puede entender entonces por qué ese faraón tenía tanto miedo realmente de ver un pueblo que estaba a lo largo de todo el territorio. Y entonces lo que él decide hacer para poder controlar, tener control sobre esta gran nación, sobre este pueblo, nos lo dice en Éxodo 1:12, que el faraón trataba de oprimirlos, ¿verdad? Y los esclavizó. Pero, dice Éxodo 1:12, sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Vemos aquí que más bien eran las medidas que él tomaba eran contraproducentes, o él no obtenía el resultado deseado, ¿verdad? De evitar que se multiplicaran, que crecieran, sino que por el contrario, ellos estaban cada vez multiplicándose y esparciendo más y alarmando más a los egipcios. Entonces el faraón toma unas medidas bastante drásticas y brutales, diría yo, ¿verdad? En donde decide que todo varón hebreo que naciera debería ser asesinado, ¿verdad? Esa instrucción le dio a las parteras que atendían a las mujeres hebreas. Pero veamos lo que sucedió. En Éxodo 1:17 nos dice que, sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Vemos que efectivamente, a pesar de que trataban de asesinarlos, las parteras tuvieron temor de Dios y más bien fueron bendecidas por Dios, nos dice Éxodo, por este hecho de proteger a los varones. Y como eso no funcionó, entonces lo que hizo Faraón es que dio una nueva orden y dijo, bueno, todo varón hebreo que nazca debería ser echado al río, ¿verdad? Al río Nilo para poder ser asesinado. Y en ese contexto es en el que nace Moisés, en una familia de la tribu de Leví. Diríamos que es una madre que temía, una familia que temía a Dios, y dice que vio que su bebé era hermoso y especial y trató de ocultarlo por varios meses, pero cuando no pudo hacerlo, esta madre fabricó una canasta de juncos, que por eso es que un Moisés, como diríamos ahora, ¿verdad? Por eso esas cunitas de los bebés, así como canastita, llamamos Moisés. Ella hizo esa canasta de juncos y le dio un baño de brea para impermeabilizarla. Y ahí
ella puso a su bebecito y lo llevó al río Nilo, lo acomodó entre los juncos. Según he leído, este río abunda mucho los juncos, estas plantas en los alrededores, en el río. Entonces ella acomodó su canastita ahí y me encanta lo que dice uno de los comentaristas, creo que fue Charles Swindoll, que dice que la señora la mamá de Moisés no fue y dejó el bebé a la deriva, sino que ella demostró mucha fe y calculó realmente sus pasos. Seguramente había visto en dónde se bañaba la princesa del faraón, había pensado cómo acomodar la canastita, puso a su hermana a vigilarlo ahí, ¿verdad? Quizás hasta había repasado con ella las líneas de lo que debía decir a quien encontrara la canasta, si era la princesa o alguien más, y ofrecerle quien le pudiera criarlo, ¿verdad? O ser la nana, como diríamos ahora, de este bebé. Es hermoso ver que además de las acciones de esta madre, la presencia y el obrar de Dios, ¿verdad? Haciendo que todo ocurra en el momento oportuno. Entonces, la princesa, la hija del faraón, llega a bañarse con sus doncellas y encuentra a la canastita, ¿verdad? Le pide a ellos que abran la canasta y lo que encuentra es un bebé y ella tuvo compasión de este bebé, nos dice la palabra, ¿verdad? Y entonces en ese momento salió de donde estaba escondida Miriam, la hermana de Moisés, y le dice, porque la princesa se había dado cuenta de que era un bebé hebreo, ¿verdad? Y entendió la situación, sin duda, era un bebé en hebreo en peligro, y ella sale, Miriam, y le ofrece pues que ella puede buscarle una nodriza hebrea para que pueda encargarse del bebé. La princesa acepta y ocurre este desenlace tan bonito en donde ella va y trae a su mamá y la princesa le encarga a la mamá de Moisés que cuide del bebé, que le amamante hasta que pueda estar grande, ¿verdad? Ser más independiente e incluso le paga por esta acción, ¿verdad? Y veamos lo que nos dice Éxodo 2:10. Años más tarde, cuando el niño creció, ella, se refiere a la mamá de Moisés, se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. Éxodo 2:10. Ya en ese entonces ella decidió adaptarlo con ese nombre de Moisés y vemos pues que Moisés crece como un príncipe en Egipto. Él es educado en las cortes reales de Egipto, ¿verdad? Conoce todo el sistema egipcio, era una persona muy bien educada, pero a pesar de ello en su interior nos dice, la palabra nos deja ver que Moisés sabía que él no era egipcio y esto lo evidencia algo que vemos en Éxodo, que dice que una vez él salió a dar un paseo, ¿verdad? Y vio a un egipcio golpeando, maltratando a un israelita y Moisés pues salió en defensa de él, lo golpeó, lo mató y escondió el cuerpo en la arena. Dice que días después él salió nuevamente y encontró a dos israelitas discutiendo y él quiso intervenir, ¿verdad? Y actuar de mediador ahí y la respuesta que él obtuvo de ellos fue: y a ti quien te nombró príncipe y príncipe y juez entre nosotros. Y le dice, vas a matarme como mataste al egipcio. Y entonces al recibir esta respuesta, pues Moisés se asusta y se da cuenta, pues, o piensa que quizás todos, ya es de conocimiento de todos lo que él había hecho. Y veamos lo que nos dice Éxodo 2, del 15 al 17, que ocurrió en este momento. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó de un salto y la rescató de los pastores, y luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Éxodo 2, 15 al 17. Este sacerdote
padre de estas chicas de estas pastoras se llamaba Reuel. Y nos dice la palabra que cuando él vio que sus hijas llegaban más temprano que lo de costumbre, ¿verdad? Que en este caso fue por lo que había ocurrido, les preguntó qué había pasado y ya le relataron la historia de este egipcio, este varón que les había defendido de los pastores, pues que seguramente las dejaban de último, quizás al final del día, cuando ellos habían ya sacado el agua, les dejaban ella, pero Moisés vino en defensa de ellos, le contaron de este varón y Reuel, su padre, les dice, bueno, ¿y por qué? ¿Dónde lo dejaron? ¿Dónde está él? Y le dicen, pues se quedó en el pozo. Él les manda a traerlo y les dice que lo inviten a su casa, ¿verdad? Le invita a comer y finalmente lo invita a vivir con él. Vemos entonces que ahí de esta manera se erradica, se decide vivir Moisés en Madián y se convierte en un pastor de ovejas, pastor de los rebaños de Reuel, de quien después se convierte en su suegro porque le da a su hija como esposa a Moisés y él se encarga de criar sus ovejas. Qué experiencia para Moisés, debemos reconocer, es un gran cambio para él. Imagínense cómo pudo haber impactado su vida y su carácter después de ser un príncipe en Egipto y luego venir al desierto como un forastero y trabajar como un pastor de ovejas que como hemos visto en las dispensaciones anteriores también y en la Biblia, que los egipcios incluso despreciaban a los pastores, que la profesión, la actividad de pastorear no era bien vista, pues no era como un trabajo de clase. Vemos que Moisés empieza un proceso en donde Dios empieza a moldear su carácter desde aquí, ¿verdad? Dándole esta asignación de estar allí en el desierto, quizás meditando mucho, ¿verdad? En Dios mismo o en sus acciones o en lo que quería para su vida. Y sin duda alguna, toda esta experiencia de él viviendo 40 años en Madián como un pastor de ovejas, le permitió llegar a ser ese hombre manso del que se nos habla en la escritura. Me encanta ver cómo en algunos pasajes se le describe a Moisés como un hombre manso, en donde salieron a defenderlo más bien. Bueno, Dios salió en su defensa de cuando estaban criticándolo sus hermanos y dice ahí que Moisés era un hombre manso. Sin duda esto nos hace ver cómo las pruebas y cuando Dios obra con nosotros, nuestro carácter se ve moldeado, ¿verdad? No fue de la nada que Moisés llegó a ser ese líder que quería ser el redentor probablemente desde que era un príncipe, el redentor de su pueblo, liberarlos de esa opresión, pero no estaba listo en ese momento, ¿verdad? Dios decidió que hacía falta un proceso, debía pasar por un proceso, por un fuego que formaría su carácter para el momento en que Dios realmente lo iba a utilizar. Quizás él había puesto ese llamado en su corazón, ¿verdad? Pero no era el momento, hasta que después de estos 40 años en Madián, Dios decide que él ya está listo para ir y cumplir ese propósito que tenía para él, que era liderar la salida del pueblo y su travesía a la tierra prometida. Y vemos que leamos lo que dice Éxodo 2, 23 al 25. Nos dice que con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Qué hermoso ver que Dios no se había olvidado de sus promesas, no se había olvidado del pacto que había hecho con Abraham y con su familia y con este pueblo. Le había prometido que le daría una tierra donde fluían leche y miel, ¿verdad? Y en ese entonces decide él eh, llamar a Moisés. Allí donde estaba él, en el desierto, apacentando las ovejas, Dios decide presentarse a Moisés
y le hace un llamado desde la zarza, de una zarza ardiente, de una forma realmente sobrenatural, se apareció a él. Miren lo que dice Éxodo 3, capítulo 3, versículos 3 y 4. Moisés vio, se acercó al monte Sinaí y observó algo inusual. Era un arbusto que no se consumía. Entonces Moisés dice, esto es increíble. Se dijo a sí mismo, ¿por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Y luego Dios le dice que se quite el calzado de sus pies, porque el lugar donde está él pisando es un lugar santo, porque ahí está la presencia de Dios, ¿verdad? Y ahí le da su misión de regresar a Egipto, de presentarse ante el faraón y al pueblo, a su pueblo de Israel, y les comunicara que Dios quería que el faraón los dejara ir a su pueblo para que adorara y le rindiera culto a Dios. Una misión bastante grande, ¿verdad? Tenía que ser muy valiente. Él puso una serie de excusas, pero Dios tenía una respuesta a cada excusa. Y al final accede a que su hermano Aarón le acompañe en esto ante el faraón y que sea su vocero, porque él dijo no era, que era una persona tartamuda, que se le trababa la lengua, como diríamos nosotros, y no podía comunicar los mensajes. Entonces Dios decide que vaya Aarón con él, ¿verdad? Solo le dice que confíe en él y que le obedezca. Le da unas señales, ¿verdad? Con la vara, si recuerdan que la vara, si la tiraba al suelo, se podía convertir en serpiente, y su mano le dijo que la metiera en su manto, y al sacarla la mano salió con lepra. Luego le dijo, ponla de nuevo ahí, y cuando la volvió a sacar estaba limpia. Eran señales para que Faraón y los israelitas creyeran que en efecto era Dios quien le había llamado y quien estaba con él, y que los iba a liberar de la esclavitud. Pero, como sabemos en esta historia, esa salida de Egipto no fue tan fácil. El faraón, Dios endureció el corazón del faraón de una u otra manera, eh, para que no dejara ir al pueblo. No quería escuchar todo lo que le estaba diciendo, y además, pues para ello la fuerza laboral de los israelitas era grande, ¿verdad? Los habían puesto a construir, era la mano de obra para la construcción de varias ciudades. Ellos construían ladrillos para, para poder construir sus ciudades, y no estaban dispuestos a dejar ir este pueblo tan grande, estos esclavos que les servían, ¿verdad? Entonces, Dios decidió que en efecto iba a mostrar su poder a través de la dureza del faraón, y manda las famosas 10 plagas que hemos estudiado, ¿verdad? Estas 10 plagas, en pocas palabras, hermanos, destruyeron completamente el país de Egipto, ¿verdad? Vimos destrucción de granizo, de langostas, comiéndose todas las plantaciones, ¿verdad? Los granizos destruyendo todo también. Los cultivos, matando animales, las tinieblas, un río de sangre, ¿verdad? Y había una serie de plagas, enfermedades, etcétera, hasta que finalmente Dios envió la última plaga, porque Faraón más de alguna vez los engañó diciéndoles, sí, oren para que Dios quite esta plaga, y yo lo voy a dejar ir, pero luego cambiaba de opinión, y ya cuando Dios había quitado la peste, la plaga, él decía no, endurecía el corazón, Dios endurecía el corazón del faraón, y él no los dejaba ir, hasta que llegó la última plaga, que fue la 10ª, en la que hubo muerte en todas las casas egipcias, a excepción de las casas hebreas, en las que habían seguido la instrucción que Dios había dado a través de Moisés, de que sacrificaran un cordero sin mancha, y que la sangre de ese cordero fuera puesta en los dinteles, en el marco de la puerta, el derecho, la izquierda y el marco superior, para que fuera una señal, esa sangre fuera una señal
para que esa noche, cuando el ángel de la muerte pasara por Egipto, no entrara a esa casa y nadie muriera. Pues todas las casas de los hebreos no murió nadie porque habían seguido esta instrucción, pero en la casa de los egipcios sí hubo muerte y desolación realmente. Esto me hacía pensar en, perdón, en la protección de Dios para su pueblo, en la diferencia que Él hace. Vemos un país destruido, hogares con muertos, toda casa de los judíos, de los egipcios había muerto el primogénito de esa casa. Pero en el de los judíos, Dios preservó sus animales, sus plantaciones y sus primogénitos. Y me hacía pensar en el Salmo 91 y esos versos que dicen: caerán 1000 a tu lado, 10,000 al otro, o te rodearán 10,000, pero a ti no llegarán, ¿verdad? Como Dios puede guardar a su pueblo, a las personas que Él ama de las pestes y de los males, hermanos. Me encanta este testimonio del cuidado de Dios. Y es importante mencionar que este sacrificio, este primer sacrificio de un cordero y la sangre puesta en los marcos y las salidas de Egipto, fue la primera Pascua, esta sangre entregada para salvación de la vida de los primogénitos. Esta fue la primera Pascua que se celebró en el pueblo de Israel, y vemos que al final Dios, a través de todas estas plagas, mostró su grandioso poder. Realmente eso no era algo que podía hacer cualquier Dios, y demostró que Él era el único y verdadero Dios. La Escritura nos dice en Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 9 y versículo 17. Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Sin duda que al ver esa destrucción en Egipto, sin duda podemos ver que la fama de Dios se tuvo que haber difundido por toda la tierra. No olvidemos esta verdad, hermanos, de que Dios está por sobre todas las cosas y por sobre todos, porque aunque el faraón hubiera querido dejarlos ir, Dios estaba endureciendo su corazón para mostrar, como leímos aquí en Romanos, exhibir su poder y dar a conocer su fama por toda la tierra. Se convirtió en un instrumento faraón de Dios para exhibir su poder. Entonces recordemos, hermanos, que Dios tiene poder por sobre todas las cosas y sobre todos. Que si nosotros, en cualquiera que sea la situación que estamos pasando, tal vez un jefe injusto que no nos trata como debería ser, un vecino, ¿verdad? Tal vez no sé qué situación, o los gobernantes. A veces tenemos gobernantes que oprimen los pueblos, ¿verdad? No tenemos los gobernantes que quisiéramos, pero que recordemos que aún Dios puede usar a cualquier persona como su instrumento para bendición, y la invitación es que podamos orar por los gobernantes o por esas personas que a veces parecieran no tener temor de Dios y actuar de manera injusta, y recordando que Dios puede mostrar también su poder allí. Luego continuamos en esta era con el famoso paso del Mar Rojo del pueblo de Israel al salir de Egipto, de la manera que elegimos, en donde los egipcios más bien les regalaron oro, plata y animales para sus sacrificios. Ellos salen en tono triunfal, diríamos, y empiezan a su travesía a la tierra prometida, esa tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Estaba recordando Dios esa promesa y el cumplimiento de la misma. Vemos que una gran multitud sale de Egipto. Es interesante ver el dato de que nos dice la Biblia que llegaron 60 hombres cuando
con Israel, los hermanos de José y su familia, y salieron 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, a que podemos hablar de más de 1,000,000 de personas que salieron en caravana buscando el futuro que Dios había preparado para ellos. Y estos hermanos es el éxodo, ¿verdad?, de los israelitas hacia la tierra prometida. Y cuando ocurre eso, cuando Faraón se da cuenta, dice Éxodo 14:8, que Dios endureció nuevamente el corazón del Faraón, el rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Y él se va detrás de ellos y los persigue con todas sus fuerzas. Miremos lo que dice el 14:9, Éxodo 14:9. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar, cerca de Pi-hahirot, frente a Baal-zephón. Nos dice Éxodo 14:9. Faraón los persiguió con todos sus carros. Dice la Biblia que iba con 600 de sus mejores carros de guerra, con sus conductores generales, con todas sus fuerzas. Salió detrás de este pueblo con la intención de traerlos de regreso. Conocemos muy bien esta historia, lo que Dios decidió hacer, ¿verdad? Él abrió un camino seco en medio del Mar Rojo. Él hizo que un viento, si no me recuerdo, del este, soplara y partiera el mar en dos. Los israelitas cruzaron, todo este millón de personas aproximadamente cruzó en seco el mar con dos murallas, con el mar como dos murallas a sus lados, ¿verdad? Hasta llegar al otro lado. El faraón los persiguió con toda su gente y vemos que cuando ya estaban en el medio del mar, bueno, es lindo ver cómo Dios protegía a su pueblo. Dice que él bueno, Dios guiaba al pueblo de Israel en esta caravana, en esta expedición, como una nube, una columna de nube, o una columna de fuego, ¿verdad? Y entonces cuando el faraón iba persiguiéndoles, dice que Dios se puso como la columna de nube detrás de ellos, entre los israelitas y el faraón y su ejército, y no dejó que se acercaran a ellos de ninguna manera, ¿verdad? Cuando ya estaban en medio del mar, digamos, en seco, el faraón, Dios les vio. Me encanta cómo lo dice. Veamos, lo voy a leer textualmente más bien. Éxodo 14, versículos 13 al 14 y 24 al 25. Veamos lo que les dijo Moisés. Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Éxodo 14, versículos 13 al 14 y 24 al 25. Qué bonito relato, ¿verdad? Ellos se dieron cuenta de que Dios estaba peleando por ellos, y me encanta cuando dice que solo con verlos, ¿verdad? El poder de Dios, solo los vio desde las nubes, hizo todo eso que acabamos de leer. Las llantas se les atascaron, ¿verdad? Se torcieron y se armó aquella confusión. Y entonces, ya cuando había pasado todo el pueblo, Dios le dijo a Moisés: extiende tu vara. Y eso lo hizo Moisés, y el mar se unió nuevamente y ahogó a todo el faraón y todo su ejército. Dice la palabra que ninguno de los israelitas que habían entrado al mar sobrevivió. Éxodo 14:30 nos dice: así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Éxodo 14:30. Ya no bastaron
las 10 plagas y la destrucción de Egipto, sino que hizo este hecho maravilloso, este hecho portentoso para mostrar su gran poder a este pueblo, salvándolos, luchando por ellos y mostrando que a pesar de que se quejaran, porque vemos que habían visto la salida triunfal de Egipto, ¿verdad? Y cómo Dios los había cuidado aún en medio de un pueblo, del pueblo de Egipto. Pero ya a los días de haber salido, empezaron a quejarse cuando supieron que el faraón iba detrás de ellos. Ya estaban quejándose, decían, y no habían sepulcros en Egipto, que nos trajiste aquí a morir. A pesar de eso, Dios decidió rescatarlos y salvarlos de esta manera, ¿verdad? Sin duda, la fama de Dios se difundió por toda la tierra, por cómo había derrotado a un faraón tan poderoso. Egipto siempre fue una potencia, como diríamos hoy día, en el mundo antiguo, ¿verdad? Todo el mundo sabía lo que acontecía a ellos, estaba atentos de lo que ocurriría en ese país. Y es hermoso ver a Dios saliendo en defensa de su pueblo. Después de esta salida maravillosa, entonces Dios les guía hacia la montaña de Dios, así le llama la Biblia al monte Sinaí, y les dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y podemos ver a lo largo de la historia que el pueblo en efecto decía esta afirmación, pero parecía ser esta afirmación de que nosotros seremos tu pueblo escogido, parecía ser algo del diente al labio y no de corazón, por lo que vemos en toda esta era de cómo se apartaban de él, ¿verdad? Como de manera tan fácil iban tras otros dioses. Y a pesar de eso, Dios cuidó de ellos, les dio un maná, les dio alimento, les daba maná cada mañana. Esa maná dice que era como un cereal que aparecía todas las mañanas como el rocío, cuando desaparecía el rocío de la mañana, estaba este cereal con sabor a miel. Yo me lo imagino como el nestum, miel, ¿verdad? Esas hojuelas, ellos la recogían cada mañana y por las tardes les mandaba codornices para que tuvieran carne. Les dio agua, sacó agua de la roca, ¿verdad? Cuando estaban en una gran sequía. Eh, les proveyó en un lugar en donde encontraron aguas amargas y no tenían para beber, también convirtió la agua amarga en agua dulce para que pudieran tomar y tener ese vital líquido. Y Él estuvo con ellos en todo momento hasta la tierra prometida. Pero de nuevo, a pesar de que observaban cada milagro de estos que les acabo de relatar, hay mucho más, estos no son algunos de esta era, mirábamos que el pueblo seguía murmurando y quejándose de Dios. Dios decidió a ellos darles sus mandamientos al monte Sinaí, en su monte santo. Allí Moisés pasó 40 días con Dios. En ese tiempo, Dios cara a cara, Dios hablando con él, le dio los 10 mandamientos y toda la ley mosaica. Escribió los mandamientos con su dedo en unas tablas de piedra, en unas rocas, ¿verdad? Esa imagen la vemos siempre en las historias bíblicas, a Moisés bajando del monte Sinaí con esas dos piedras, ¿verdad? En donde Dios había escrito los 10 mandamientos, le dio toda la ley mosaica con todas las instrucciones de ética, ¿verdad? Principios éticos que ellos debían seguir, cómo era el culto que Dios esperaba de ellos, el tipo de sacrificios y adoración, cómo debían ser ofrecidos a Dios y cómo debía construir el tabernáculo. Todo eso lo podemos leer en detalle en los capítulos 24 al 31 de Éxodo. Todos esos detalles que le dio Dios a Moisés y que él debía repetir al pueblo de Israel. En esos 40 días estuvo Dios conversando todo eso con Moisés. Al bajar del monte en esos 40 días, Moisés se encuentra
con una sorpresa, ¿verdad? Inesperada y que realmente lo descontroló, si podríamos decir, porque lo que encuentra bajando él de estar en ese tiempo en la presencia de Dios, lo imagino lleno, bueno, dice la palabra que su rostro resplandecía al venir de la presencia de Dios, mira al pueblo de Israel adorando un becerro de oro que Aarón les había construido, y que adoraban diciendo, este era el Dios que nos sacó de Egipto, ¿verdad? Tan rápido se habían olvidado de ese Dios único que había hecho esos milagros para sacarlos, y Moisés de nuevo se enfurece, lanza las piedras, se quiebran, ¿verdad? Y decide convocar a los que están del lado de Dios, y dice, posible, los que están de parte de Dios, vengan con la tribu de Leví. Siguió a Moisés y decidió ir bueno, Moisés primero consagra al pueblo y decide que deben ser castigados los que estuvieron adorando al becerro de oro. Y vemos que entonces murieron en ese, a mano de la espada, perdón, aquí está. Murieron por causa de este pecado en ese momento 3,000 israelitas a punta de espada, por haber desobedecido y haberse puesto a adorar a otros dioses. No pude esperar los 40 días que estaban en Moisés. Le dijeron a saber qué le pasó a Moisés, así como que era cualquier líder, ¿verdad? Necesitamos que nos hagas otros dioses. Entonces, por esa desobediencia, la tribu de Leví se acercó a Moisés y murieron 3,000 israelitas por ese pecado. Después de esta limpieza, si podemos decir, en el pueblo de Israel, Moisés consagra al pueblo nuevamente, pide perdón por ese pecado de adorar otros dioses, y regresa a la montaña nuevamente con Dios para recibir de nuevo la ley, y vuelve a bajar pues con los 10 mandamientos, y relata después toda la ley al pueblo de Israel. Construyen el tabernáculo, en donde ofrecerían los sacrificios que Dios demandaba de ellos, ¿verdad? Que les había ordenado. Aarón y sus hijos son nombrados sacerdotes y de la actividad del templo, de cuidar el templo y de toda la actividad del culto que se llevaría a cabo allí. Veamos lo que nos dice Levíticos 9, 22 al 24. Aquí se nos relata que después de que habían ya construido el tabernáculo, se ocurre la primera ofrenda a Dios. Dice Levítico 9, entonces Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de presentar la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de paz, se bajó del altar. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo, y cuando salieron volvieron a bendecir al pueblo. Y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. Un fuego ardiente salió de la presencia y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. Amén. Esta es la primera ofrenda ofrecida al Señor, el primer sacrificio, ese fuego que bajó, ese fuego iniciado por Dios, que consumió ese primer sacrificio. Dios le dio las instrucciones a Aarón y a los demás sacerdotes que no debía apagarse nunca, así lo dice la palabra, debían mantenerlo encendido para poder quemar todos los sacrificios ofrecidos por el pueblo como ofrenda por el pecado. Ese era un fuego santo enviado por Dios, y de esta manera, con estos sacrificios, Dios estaba abriendo camino hacia Él, un camino de regreso a Él, porque nos habíamos apartado de Él por el pecado nos aparta de Él. Pero con los sacrificios, a través del sacrificio de animales y del derramamiento de sangre por el pecado, abrir un nuevo puente hacia Él. Dios les guió a este pueblo
en este peregrinaje, hermanos, como ya dije antes, como una nube en el día y una columna de fuego en la noche, hasta llegar a la tierra prometida. Lo que él pedía era obediencia, que cumplieran sus mandamientos, que no tuvieran otros dioses, ¿verdad? Que él fuera el primero, que lo amaran con todas sus fuerzas, con toda su alma y con todo su mente. Pues llegan entonces, hermanos, después de esto a la frontera de la tierra prometida, y ahí pues Dios le dice a Moisés claramente que él no va a poder entrar a la tierra prometida. Podemos leer en los capítulos creo que fue Éxodo o bueno, Deuteronomio quizás, en donde le dijo que él no entraría porque le había desobedecido, ¿verdad? Y están ahí listos para entrar, pero el pueblo una vez más muestra su incredulidad en Dios, ¿verdad? No confía en él, sino que le dicen, ay, sí, pero antes de entrar queremos enviar espías para ver cómo es esa tierra, ¿verdad? Para saber cómo nos vemos nosotros con respecto a ellos. Y deciden enviar espías, uno por cada tribu, es decir, un total de 2 espías a la tierra prometida. Ellos estuvieron espiando la tierra por 40 días. Y esta decisión de enviar los espías, debemos tener claro que no fue una decisión de Dios. Fue un acto de ellos por su incredulidad, hermanos. Al regresar estos espías, lamentablemente no hicieron una buena acción, dieron fe de que el pueblo, perdón, que el territorio en realidad era fructífero, ¿verdad? Los racimos de uvas, los higos que llevaban eran tan grandes, dice la palabra, que tenían que cargarlos entre dos con una vara, digamos, con una barra. De madera, lo cargaban entre dos de tan grandes que era. Llevaban la evidencia de la riqueza de esa tierra. Era como Dios la había prometido, una tierra fructífera de donde fluía leche y miel. Sin embargo, estos espías desalentaron al pueblo y entraron en temor, diciendo no vamos a poder contra ellos. Era como que Dios no era suficiente para entrar. El Dios que les había llevado hasta ahí no tenía el poder para entregarles esa tierra que les había prometido. Entonces Dios pues toma acciones y Él es un Dios que también eh, da a cada uno lo que corresponde. En este caso, la desobediencia de ellos, la incredulidad de ellos hace que Dios decida que no, ninguno de ellos, de esa generación que salió de Egipto, que era mayor de 20 años, ninguno de ellos iba a entrar a la tierra prometida, sino que a excepción de Josué y Caleb, que fueron 2 de los 10 espías que en efecto trataron de animar al pueblo, sí podemos, vamos a pelear con Dios y vamos a tomar posesión de ellos. Ellos creyeron en Dios y confiaron en Él, pero Dios dijo, bueno, como ustedes no me creyeron, van a deambular, van a vagar por 40 años en el desierto y ninguno de los mayores de 20 años va a entrar a la tierra, solo los menores lo van a hacer, y Josué y Caleb, que fueron los espías que mostraron fe en Dios. Veamos lo que nos dice Números 14, 37, versículos 37 y 38 en relación a estos espías. Aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, sobrevivieron entre aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Hermanos, vemos ahí que hubo un castigo inmediato para estos 10 espías. Murieron en la presencia de Dios, solo se salvaron Josué y Caleb, y también toda esa otra generación murió en el desierto en esos 40 años sin entrar a ver la tierra prometida. Se estima, según los comentaristas, que durante esos 40 años se enterraban unas 40 personas por día por diversas razones, ¿verdad? De esa manera iban muriendo y perdieron esa bendición de poder entrar y tomar posesión. Volviendo al tema de los sacrificios y las ofrendas que Dios había instituido
ahí desde el monte Sinaí. Sin duda alguna, mis hermanos, este tipo de adoración se nos hace difícil de comprender para nosotros, porque la adoración que damos hoy en día es muy diferente, ¿verdad? Ellos para hacerlo, para acercarse a Dios, tenían que llevar sus ofrendas, sus sacrificios, tal como lo establecía la ley mosaica, para, para poder reconocer su culpa, su necesidad de perdón, de pecado. Y así se hacía, hermanos, hasta los tiempos de Jesús, ¿verdad? Damos gracias a Dios de que después de que Jesús vino, esto cambió, ya no tuvimos que ofrecer más sacrificios, él dejó su gloria, Él se entregó a sí mismo como un cordero puro y sin mancha, Él derramó su sangre en la cruz y vino a hacer ese último sacrificio de estos que vimos que Dios había establecido. Jesús se entregó como ese último sacrificio por el perdón de nuestros pecados y Él vino a abrir el camino al Padre y por ese sacrificio, hermanos, tenemos paz para con Dios. Somos reconciliados con Cristo Salvador. Hebreos capítulo 7 versículos 26 al 27 nos dice pues que a partir de ese sacrificio ya no era necesario continuar matando más animales, ¿verdad? Dice, Dios quería restaurar su relación con el hombre desde la caída que vimos en la era de la inocencia y lo logró a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Ya no es necesario ningún otro sacrificio, porque convenía, dice la palabra en Hebreos 7, 26 al 27, convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre. Él mismo se ofreció. Amén. Los sacrificios, perdón, los sacerdotes como Aarón, los de aquel entonces, eran pecadores también. Entonces, antes de presentar al pueblo o el sacrificio del pueblo, tenían que presentar sus propios sacrificios por su propio pecado. Aquí nos dice que Jesús fue un sacerdote puro, ¿verdad? Que no necesitaba ofrecer sacrificios y que pudo ofrecerse con su sangre por el perdón de todos nosotros. A partir de ahí ya no se necesitó ningún sacrificio, hermanos, sino que Jesús murió por todo el pecado del mundo. Amén. Gracias a Él tenemos salvación y no tenemos que morirnos con esta dispensación de la ley. Y volvamos de nuevo ya a la tierra prometida en estos últimos minutos que quedan para poder compartir un poco más de detalles de esto al concluir los 40 años de el desierto. Moisés muere antes de entrar, al llegar al final de sus días, observar la tierra prometida desde la montaña. La escritura dice que Dios mismo enterró. Qué lindo ver esa relación hermosa entre Dios y Moisés. Y nadie sabe dónde quedaron. Y Josué asume el liderazgo y guía ya al pueblo de Israel para tomar posesión de la tierra. Veamos lo que dice Deuteronomio 34:9 en relación a esto. Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Amén. Josué había sido entonces el asistente de Moisés, había recibido una bendición, Moisés había impuesto manos sobre él y había recibido el espíritu, ¿verdad?, de Dios para poder hacer esta obra de liderar al pueblo. Josué había sido su discípulo, el discípulo de Moisés, discípulo espiritual, había sido su sirviente personal e incluso si leemos con detenimiento los capítulos de estos libros de la Biblia, él fue comandante del ejército israelita, él fue a la batalla
mientras estaba Moisés y lo acompañó al monte Sinaí para recibir la Torá, la ley. Y vemos que Josué siguió el ejemplo de Moisés, de su maestro, siguió sus pasos y guió al pueblo para tomar posesión. Esto lo vemos en Josué, en el libro de Josué vemos los detalles de el primer pueblo, la primera ciudad de la que tomaron posesión fue Jericó. Recordamos esa historia de la caída de los muros de Jericó, otro milagro que aprendemos desde que éramos niños y nos muestra nuevamente el poder de Dios. Y vemos que Él distribuye las tierras a las 12 tribus de Israel y concluye el libro con el libro de Josué, después de que ha sido distribuido a cada porción de la tierra, a cada tribu, cada una de las 12 tribus, concluye este libro y el liderazgo, el tiempo de Josué, con una declaración hermosa, un manifiesto de parte de él, de a quién serviría. Josué 24:15 nos dice que Josué les dijo, y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Esto nos habla del tipo de líder que Josué fue, siguiendo los pasos de su maestro, había conocido realmente al Dios que servía y lo hizo de todo corazón hasta el final de sus días. Después de la muerte de Josué, inicia la era de los jueces. Esta era de los jueces cubre un periodo de 300 años, desde la muerte de Josué y hasta Samuel. Fue un periodo muy oscuro, hermanos, en la tierra, en el pueblo, en la historia de Israel. Es un tiempo de mucha decadencia moral realmente, y podemos ver que el pueblo evidencia nuevamente su incapacidad de vivir a los estándares, al nivel que Dios pedía de su pueblo. No siguió las instrucciones de Dios para la conquista del pueblo. Dios le había dicho que eliminaran a todos los pueblos vecinos y ellos no lo hicieron. Dejaron vivir algunos y al final siguieron sus prácticas, adoraron a los dioses de esos pueblos vecinos y desobedecían una y otra vez. Veamos lo que dice Jueces 2 del 11 al 13. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ir al Señor. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot, que eran dioses. Y esta frase vemos que se repite del libro. No eliminaron completamente a los pueblos que habitaban en la tierra prometida, se emparentaron con ellos y adoraron a otros dioses. A la frase a la que yo hacía referencia es que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Por eso Dios los castigaba y caen en manos de sus enemigos, de los filisteos, que fueron enemigos de los cuales leemos mucho en estos capítulos. Y Dios, cuando se volvían a Él, ese Dios misericordioso y amoroso, cuando le pedían ayuda, mandaba jueces que lo libertaban ahí. Podemos mencionar algunos: Gedeón, Sansón, que pudieron ser libertadores de este pueblo; Débora, que fue una jueza; Otoniel, Jefté. Son historias muy interesantes de estos jueces que Dios utilizó para poder liberar a su pueblo que vivía de nuevo en una oscuridad, en una decadencia moral. Y así llegamos entonces a Samuel, quien nació de una mujer estéril. Recordamos que Ana fue al templo y oró pidiendo al Señor que le diera un hijo, y le hizo la promesa que si le cumplía ese deseo se lo iba a entregar para que le sirviera. Dios cumplió ese anhelo de esta mujer, Ana, y le dio a Samuel, y ella cumplió su promesa, lo llevó al templo para que sirviera al Señor. Elí, que era el sacerdote de ese entonces, enseñó a Samuel sobre los caminos de Dios, ¿verdad? Y eso hizo que Samuel le conociera. Dios le llamó desde muy temprana edad y se convirtió en un juez y libertador
de Israel, de los filisteos. Él fue reconocido, realmente hace mención de Samuel en el Nuevo Testamento. Ya cuando Samuel se vuelve viejo, el pueblo le dice pues que no quiere que sus hijos sean sus líderes, sino que quieren un rey como los otros pueblos de la tierra. Samuel, muy molesto, no considera que esta sea la mejor decisión, habla con Dios y Dios le dice, pues bueno, dale lo que ellos quieren, no te rechazan a ti, sino que es a mí que a quien me rechazan como rey, y ellos quieren ser como los otros pueblos, no quieren ser un pueblo diferente y escogido, que era justamente lo que Dios esperaba de ellos. Y así empieza entonces, hermanos, la era de los reyes de Israel. Sabemos que Dios nombra a Saúl como el primer rey, era humilde al inicio, obediente, pero muy pronto quizás el poder lo corrompió porque desobedeció, se alejó, no siguió las instrucciones de Dios y por eso le quitó el reino y se lo dio a David, a quien después le dio a David una promesa de que su trono y que su descendencia estaría en el trono para siempre. Y es hermoso ver que David, y ya por tiempo voy a acelerar un poquito, que David, él justamente dice la palabra, fue un corazón de Dios, que Dios hizo un pacto con él, ¿verdad? Y que le dijo que quitaría el reino, sino que siempre habría un heredero suyo en el reino. Y a pesar de eso, que, de, de que David fue un gran rey que fue a Dios, la Biblia lo muestra en su humanidad, ¿verdad? Pues que da de que siente en esperarse coronado rey. Saúl lo persiguió, intentó matarlo. David tuvo oportunidades para matarlo, pero no lo hizo, no quiso levantar su mano. El ungido del Señor decía, reconocía que Saúl había sido puesto por Dios y a pesar de lo que hiciera, él no iba a levantar un dedo en contra de él. Eso hablaba mucho de su carácter. Huyó de él y no tomó el reino por la fuerza, a pesar de que ya lo había ungido Samuel como rey. Él esperó su tiempo hasta que murió Saúl y ascendió al trono. Fue realmente consolidó el reino de Israel, pero también nos habla la Biblia de la humanidad, que a pesar de ellos, David pecó, ¿verdad? Fue un buen gobernante, pero pecó, cometió errores de manera deliberada, cometió un homicidio, ¿verdad? Contra Urías, elititas, como dice la palabra, también cometió adulterio, se arrepintió. Y esto nos muestra nuevamente que Dios no utiliza varones perfectos para cumplir sus propósitos, sino que a pesar de nuestros errores y de nuestras faltas, Él nos puede utilizar, hermanos. Y no importa, algunos de nosotros podría decir, uy, no, la falta que yo hice es demasiado grande para que me perdone o me utilice el Señor, no soy digno de eso. Pero aquí, con el ejemplo de David, nos recuerda que Dios efectivamente puede utilizar y perdonar a cualquier persona. Y Él usa humanos imperfectos, Él llama a humanos imperfectos y aún así nos ama y usa para sus propósitos. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Busquemos la santidad, busquemos el perdón de nuestros que mientras este cuerpo mortal vamos a fallar, ¿verdad? Vamos a pecar y Dios nos va a perdonar. Él nos ofrece salvación del pecado. Y luego, después de David, pues surge su hijo Salomón, al Salomón a quien Dios le dio sabiduría, sabiduría más que ningún otro hombre antes que él, y a él le permite construir el templo de Salomón, ese hermoso templo, pero Salomón, a pesar de ser muy sabio y que fue sumamente rico, no había ni alguien más sabio ni más rico que él en sus tiempos en la tierra, todo eso y especialmente su pasión
por también las mujeres, hizo que lo desviaron su corazón, dice la palabra, y fue tras otros dioses, tras los dioses de las mujeres que él, con quien decidió casarse, efectivamente, y por su desobediencia, Dios decidió dividir el reino. Esto causó la división del reino de Israel en dos, en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaba compuesto por 10 tribus y el reino del sur por 2, que era la tribu de Judá y de Benjamín. Y dice la palabra que Dios dejó el reino del sur con la tribu de Judá, de donde descendía David, por amor a David, su siervo. Y a partir de ahí vemos un desfile de reyes del reino del norte y del reino del sur. Muchos de ellos, lamentablemente, vivieron una vida alejada de Dios, deshonrándolo realmente, adorando otros dioses. Algunos de ellos sí se volvían a Dios de todo corazón, obedecían la ley y se volvían a Él, y eso permitía que Dios pudiera mostrar su misericordia. Sin embargo, hermanos, Dios tuvo que mandar el castigo, el juicio, por todos esos actos de desobediencia que tuvieron durante todos estos años, y este juicio hace que el pueblo de Israel sea llevado cautivo a Babilonia, bueno, por los asirios. En primer lugar cayó el reino del norte, ¿verdad?, que fue llevado cautivo por los asirios. Y después el reino del sur pudo soportar algunos años más, de nuevo, como dije antes, tuvo reyes que se arrepintieron, que buscaban el perdón de Dios y honrarle, y eso hizo que pudiera sobrevivir más tiempo antes de que fueran deportados, ya en el caso de ellos, por el imperio babilónico. Fue Nabucodonosor quien nos los llevó como esclavos allá. Después fueron conquistados también por los medos y persas, quienes conquistaron Babilonia, y leemos de ellos en la palabra. Y eso da inicio pues a los profetas, de quienes leemos en la Biblia. Y voy a ya ir concluyendo, haciendo un resumen de estos profetas. Durante todo este tiempo, de estos reyes buenos y malos que mencionaba, es decir, que obedecían o no obedecían a Dios, Dios mandaba profetas con sus palabras, con advertencias, con llamados a volverse a Él, les advertía lo que iba a ocurrir, les decía, vuélvanse a mí, arrepiéntanse, pero no les hicieron caso. La Biblia nos habla de al menos 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Los 4 profetas mayores son Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel. Y los profetas menores incluyen 12, como dije antes: Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, Ageo, Zacarías y Malaquías. Algunos de ellos, en el caso creo que fue Daniel y Ezequiel, ellos fueron capturados y llevados a Babilonia, es decir, que muchas de sus profecías fueron dadas desde allá, y otros estaban todavía en la tierra, en la tierra prometida, Israel, y daban advertencias, pero no les hicieron casos. Y es importante, hermanos, que al ver el cumplimiento de todas esas profecías que se cumplieron a cabalidad, nos recuerda que Dios cumple cada uno de sus promesas y profecías. En este caso eran profecías de que decía de consecuencias de la desobediencia. Pero él había dado, a pesar de eso, una promesa de que regresarían a su tierra y que vendría un Salvador, que es Cristo el Señor. Y con esto, hermanos, vamos concluyendo la dispensación de la ley con la llegada de esa promesa de Cristo el Señor, que nos había anunciado Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice: por eso el Señor mismo le dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Y esta es la última profecía que se cumplió de la llegada de
de Jesús, todas las promesas del Antiguo Testamento que hacían referencia se cumplieron en Jesús, mis hermanos. Debemos estar claros de que la palabra de Dios, todo lo que Él ha dicho, se cumplirá. Mucho de lo que nos relatan los profetas ha sido cumplido. Los comentaristas dicen al menos 2/3 de lo que está escrito en la Biblia ha sido cumplido. Falta lo demás y nosotros no debemos de conocer lo que está por venir y la salvación que Él nos ha entregado a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Ese sacrificio que alcanzamos por creer en Él, por su muerte y resurrección, que nos da el acceso al Padre, que nos muestra el amor del Padre hacia nosotros y que debemos recibir para poder venir a ser parte de ese pueblo escogido de Dios. Así nos habla, nos ama el Señor. Mis hermanos, y cerramos esta dispensación recordando que nadie más podía pagar ese precio del pecado de la humanidad, solo Jesús, ese Dios Hijo, ¿verdad? Ese Cordero sin mancha que vino para darnos salvación, de la cual debemos estar agradecidos y predicar a aquellos que no le conocen, porque el deseo de Dios es que nadie perezca, sino que todos seamos salvos. Así que, mis hermanos, quisiera cerrar esta noche con ese pensamiento de gratitud al Señor por venir a morir en la cruz por nosotros, animándoles a que invitemos a otras personas a que puedan conocer estas verdades, que puedan disfrutar de esta salvación, que prediquemos esta salvación y les invitemos a aprovechar estos recursos que nos ayudan a crecer más en el conocimiento de Dios. Les invitamos, hermanos, a los siguientes recursos: al de matrimonios el día viernes vía Zoom a las 7 de la noche, y el domingo a nuestra celebración cultica a las 10:30 de la mañana en ASJ. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.